Ok. Muy bien. Buenos días a todos los que ya se han conectado para esta reunión. Ya llegamos al capítulo 21 de este Evangelio según Juan. Así vamos a leer el versículo 1 hasta el 14. Capítulo 21 del Evangelio según Juan es el último capítulo de este Evangelio. Después de esto, Jesús se manifestó, apareció, manifestación, otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, o también conocido como el lago, junto al mar de Tiberias, o el lago de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. No aparecen sus nombres. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, entendemos el apóstol Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, o parte de ella, por supuesto, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, menos de 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. No aparece aquí contabilizado a la aparición a María, y contabilizando la que hay en los evangelios sinópticos, por lo menos se le apareció unas 10 veces a los discípulos durante 40 días, que estuvo entre cuando resucitó de la crucifixión hasta el día de Pentecostés. Hasta 10 días antes de Pentecostés. Este es un pasaje que tal vez sea uno de los que más ha llevado a muchos a alegorizarlo. Y se encuentran figuras, muchas figuras. Ahora, las aplicaciones son necesarias, son interesantes, son apropiadas, son adecuadas. Aplicaciones que pueden ayudarnos como exhortación. Pero también se corre el riesgo. Se corre el riesgo de ir más allá de lo que el pasaje quiere decir. Y este es uno de los pasajes, en cierto modo, que desde los inicios de la iglesia, comentaristas mencionan a Orígenes ya,
Pablo en el martes, hablando de Gálatas, habló de alegorizar los pasajes y, por supuesto, de los riesgos que se pueden correr. Aparece Origen, aparecen varios más, entre ellos Agustín, que también fue mencionado. Agustín también le gustaba mucho alegorizar y este pasaje lo alegoriza mucho, especialmente cuando se habla de la cantidad de peces. ¿Qué significa que sean 153 peces? ¿Tiene importancia aquello? Así, yo voy a rescatar, me parece, en mi sugerencia, algo que pueda servirnos a nosotros también. En el versículo 1, los discípulos están en Galilea. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué están allí? ¿Qué hacen en Galilea cuando el Señor está en Judea, en Jerusalén, que mayormente los acontecimientos de su muerte, sepultura, resurrección y apariciones ocurrieron casi todas en Jerusalén? Entonces, ¿qué hacen los discípulos en Galilea? Y entonces uno tiene que remitirse al Evangelio de Marcos, porque cuando las mujeres van al sepulcro, el ángel le dice a estas mujeres, y decid a los discípulos y a Pedro que él, el Señor, dice el ángel, va delante de vosotros a Galilea. Allí me veréis. Así que creo que tengo que decir y entender y sugerírselo a ustedes que los discípulos están allí no porque se les ocurrió, no es porque ellos quisieron ir a Galilea. Gran mayoría de ellos son de Galilea. El mar de Galilea o el lago de Tiberia, el mar de Tiberia o lago de Galilea es lo mismo. Fue el centro fue el lugar de pesca para Pedro, para Juan, para los cuatro, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y por supuesto Pedro y su hermano Andrés y otros eran de por ahí, de Bethsaida. Bethsaida creo que significa algo de pescados. Capernaum es conocido como un lugar de mucha pesca. Probablemente Mateo trabajaba mayormente allí como cobrador de impuestos de los pescadores. Así que ellos conocían esa región. De hecho, fue tal vez el centro del ministerio mayormente del Señor. Galilea, él era Galileo. Así que lo que quiero deciros, hermanos, es que los discípulos están en Galilea no por propia voluntad, no porque a ellos se les ocurrió, no porque hayan sido atraídos por sus lugares de origen. No, ellos están allí porque el Señor les dijo que estuvieran allí. Están en el lugar apropiado, están en el lugar adecuado, están en el lugar donde el Señor les dijo que estuvieran, porque ese fue el mensaje angelical a las mujeres. Y decía a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí, dice, allí le veréis, dice el ángel, allí le veréis. Así que, si queréis una aplicación, hermanos, para nosotros, hoy, es un descanso para el corazón del creyente estar consciente de que estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Estar en el lugar donde el Señor nos lleva. No en el lugar donde nosotros querramos ir. En general, ya sea que sea un lugar para vivir, ya sea que sea un lugar para servir al Señor, por supuesto. Lo más importante es que sepamos escoger no por nuestros propios deseos, no por nuestros propios anhelos, no porque miremos ciertas ventajas humanas, sino porque el Señor quiere que estemos allí. ¿Dónde quiere que vayamos? Esa es la pregunta que todo creyente se hace. Así que creo que un punto aquí a considerar es que los discípulos están en Tiberia, en el mar de Tiberias, el lago en Galilea, están allí porque el Señor le dijo, allí me veréis, id a Galilea. Él va adelante a Galilea, allí me veréis. Así que por eso están allí,
porque el Señor va a llegar a ellos. Por eso están allí. Han dejado Jerusalén, irán a Galilea y van a Galilea y allí esperan. He pensado más de una vez, ¿por cuántos días voy a decir, por cuánto tiempo esperaron que el Señor llegara? ¿Acaso el Señor llegó de inmediato? Bueno, no debo decirlo de esa manera. El Señor siempre está allí, el Señor siempre está en todo lugar. Así que el Señor sí está allí y es testigo de todo lo que está sucediendo, pero se manifiesta a ello en el momento en que Él determina manifestarse. Creo que hay dos lecciones en este pasaje. Hay más aplicaciones a lo mejor para nosotros. Es posible que encontremos más detalle que nos va a ayudar en nuestro aprendizaje del Señor y de los discípulos. Pero creo que hay dos grandes, para mí, dos grandes enseñanzas que debiéramos apreciar en este acontecimiento, en esta experiencia ocurrida en el mar de Galilea o el mar de Tiberias. Versículo 2. Bueno, versículo 1 entonces, los discípulos están donde tienen que estar. Los discípulos están donde el Señor les dijo que estén. No fue su voluntad, no escogieron ellos, no. Se habrían quedado en Jerusalén con todos los demás creyentes, pero no, ellos fueron a Galilea porque el Señor les dijo, allí me veréis, allí me veréis. Así que lo que atrae a los discípulos a Galilea, en realidad no es Galilea, no es el lago, no será la pesca, no serán sus amigos, su familia, será que el Señor va a estar allí. Allí me veréis. Y donde el Señor está, es donde tenemos que estar. Creo que eso es lo que importa. Versículo 2. Estaban juntos. Simón Pedro, cuente. Tomás llamado el Dídimo. Natanael de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo y 2 de sus discípulos. ¿Cuántos contó? Yo conté 7. Así que aquí uno podría, otra vez más, vale la pregunta, que tal vez cabe la pregunta, ¿y no son 11? No son 11. Es como cuando el Señor sanó a 10 leprosos y uno de ellos volvió, un samaritano. Y el Señor preguntó, ¿y no eran 10 los leprosos? Sí, eran 11. Así que caben, pero tampoco quiero caer en esto de alegorizar demasiado el pasaje o de encontrar demasiadas aplicaciones, pero no puedo dejar de preguntar, ¿y dónde están los otros 4? Es como cuando Tomás no estuvo el primer domingo de la resurrección, esa noche, ¿verdad? Estaban los discípulos reunidos, aparece el Señor y Tomás no está entre ellos, pero ahora sí Tomás está. Qué interesante que se nombren 7, pero 2 de ellos no se nombran. Así que queda para la especulación. ¿Quiénes faltaron? No podemos especular para nada. Pero hermanos, si me permitís una aplicación. ¿Sabe? Estos 4 que no estuvieron, así como Tomás se perdió una tremenda bendición por no estar ese primer día de la semana con los discípulos, estos 4 se han perdido una gran visión de Cristo resucitado. Se han perdido, yo digo, 2 grandes experiencias. Creo yo 2 grandes lecciones se perdieron ellos, que las vamos a mirar luego. Así, es una muy buena aplicación. Yo creo que esta pandemia está provocando algún grado de daño en la iglesia. Ya han pasado, vamos a llegar a los 8 meses. Y este medio virtual que ha sido muy bendecido, por supuesto, y estamos agradecidos, no ha sido suficiente para tener a todos los hermanos reunidos para la enseñanza de la palabra, para la aplicación del Evangelio, para la oración. El tiempo que más hemos necesitado estar juntos.
el tiempo que más hemos necesitado vernos, el tiempo que más hemos necesitado para compartir nuestras experiencias, tal vez nuestras soledades en algunos casos, para compartir en la oración, para estar juntos orando, sea 1 hora, sean 2 horas, no importa. Hermanos, creo que estamos siendo dañados y a lo mejor no nos estamos dando cuenta de lo que estamos perdiendo. Tenemos que aprovechar todas las formas que existen, que son adecuadas, para estar juntos con la palabra, para compartir la palabra, para poder compartir en oración nuestras penas, nuestros dolores, para poder orar por aquellos que sufren, para poder juntos, como un solo hombre, como fue la iglesia primitiva, como un solo hombre, un solo propósito, estar juntos, para apreciar al Señor por medio de la palabra y para llevar delante de Él nuestras oraciones. Dice, voy a otro punto, versículo 3. Aquí hay más especulaciones. Aquí hay varias preguntas que uno puede hacerse. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Por qué Pedro quiere ir a pescar? Esa es una gran pregunta, creo yo. ¿Por qué Pedro quiere ir a pescar? ¿Para alimentarse? ¿Sería esa la razón? Si esa fuera la razón, ¿se olvidó de los 3 años en que nunca más pescó? ¿Se olvidó que el Señor le dijo en su oportunidad, desde ahora en adelante serás pescador de hombres? ¿Se olvidó que el sustento diario durante 3 años siempre fue provisto, por supuesto, por el Señor, no haciendo Él milagros para alimentarles, aunque alimentó a otros, y ellos estaban incluidos? Pero durante 3 años Pedro y los discípulos vieron la bondad del Señor, vieron que a quién servían, a quién seguían y servían, era responsable de sus vidas, como debe ocurrir, como dijo el Señor. El obrero es digno de su salario. Y aquí están estos. Y Pedro dice, voy a pescar. Estaba aburrido, a lo mejor, dirá alguien. Pedro es inquieto. No hay ninguno hombre de los más inquietos que yo pueda conocer que Pedro, ¿verdad? Parece que es el hombre que no puede estar ahí sentado mirando que pase el tiempo. No, me voy a pescar. Me voy a pescar. Alguno podrá preguntarse, ¿querrá Pedro volver a su antiguo oficio de pescador? Nació pescador, parece. Vivió pescador hasta que el Señor lo llamó y le dijo, desde ahora de adelante serás pescador de hombres. Y nunca más volvió a la pesca hasta ahora. ¿Quiere volver a su antiguo oficio? Cuesta creer eso, ¿verdad? Así que la pregunta, ¿por qué Pedro dice voy a pescar? ¿Por qué quiere ir a pescar? Y lo interesante, y aquí hay otros que especulan mucho más, porque los discípulos dijeron,
nosotros también vamos contigo. Versículo 3. Vamos nosotros también contigo. Y entonces alguien dice, ve, este es Pedro. Este es el líder innato. Este es el hombre que dice, voy a pescar, y los demás dicen, nosotros también te seguimos. No, aquí no hay ninguna enseñanza de liderazgo. No. Y no sé qué enseñanza encontrar de todas las que le he nombrado, porque no tengo ninguna seguridad por qué Pedro dice, voy a pescar. Pero el Señor en sus propósitos, y que tiene el control de todas las cosas, y que es soberano, Dios les va a dar la primera y más grande lección esta noche. Sigo. Dice el versículo 3. Y aquella noche no pescaron nada. Aquí comenzó la lección. ¿La lección para quién? Para los discípulos, no solo para Pedro. No pescaron nada. Y son experimentados pescadores. Uno no puede decir que ellos no saben pescar. Estaba leyendo un comentarista por ahí, ya no me acuerdo cuál, y que estaba diciendo que los pescadores echaban la red a que tenían que la red, y la red era especial, y daba una serie de explicaciones. Yo no necesito aprender a pescar. Pero es así, uno encuentra comentaristas, más comentaristas, pero eso no es lo que el pasaje dice. Aquí no está diciendo nada, solamente está diciendo que esa noche no pescaron nada. Fue un fracaso absoluto. No sacaron ni el más pequeño pescado, el pez, nada. Toda la noche, no sé cuántas horas tuvieron estos experimentados hombres y conocían el mar de Galilea. Se criaron allí. Miles de veces tal vez pescaron allí. Pero esa noche no pescaron nada. Fracaso, ¿verdad? Sí. No lo voy a decir todavía porque esta es la primera lección que ellos aprenden. ¿Cuál es la primera lección, hermanos? Sin Cristo, el fracaso es absoluto. Sin Cristo no se hace la obra de Dios. No. No es tu experiencia. Puedes ser un experimentado hombre o mujer. Puedes tener un gran conocimiento de las Escrituras. Puedes ser el más fiel, entre comillas. Puedes ser el más santo, entre comillas nomás. Lo digo esa cosa porque tal vez esté exagerando. Pero no es eso. No. No es con nuestra fuerza. No son nuestras capacidades. Prediqué ayer por la tarde y hablé de eso, 11. Creo haber hablado como de 8 principios que encuentro allí para una iglesia modelo. Solo en esos 11, después que continuó en esos 13. Los que iban esparcidos fueron predicando el evangelio. A causa de Esteban fueron esparcidos. Llegaron a Antioquía, predicaron el evangelio de Jesús. Pero lo que sigue es esto. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y se convirtieron. Una gran multitud. Se convirtieron, creyeron y se convirtieron al Señor. No era la capacidad. E incluso no podría decirse capacidad porque de todos los que llegaron con el Evangelio a Antioquía, todos ellos eran desconocidos. Puede que ya sabrían mucho la Escritura. No sabemos nada. Pero su trabajo fue excepcional, por supuesto. Y hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Tenemos que estar en el lugar donde el Señor nos lleva. Pero si Él no participa, si su mano, su presencia, su poder no está, no sirve de nada. Es un fracaso.
No pescaron nada. Esa es la lección. Creo que Pedro, Juan y los 7 que están aquí están aprendiendo una lección. Porque luego vendrá, por supuesto, el clímax de la lección. O el final de la lección, si usted quiere. Pero este es el principio, este es la primera línea de una gran lección. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, dice el versículo 4, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Esto es lo mismo que sucedió con María. No le extrañe. Es lo mismo que sucedió con los 2 caminos a Emaús. No les extrañe a ustedes. Ahora alguien dirá, encuentran explicaciones. Eso es lo que me llama la atención de algunos comentaristas, que no son malos comentaristas, por supuesto, pero no sé si hay que especular demasiado. No es que era de noche todavía. Es que estaba amaneciendo, por lo tanto no se podía ver bien hacia la playa. Y por eso para ellos es un desconocido, etcétera, etcétera. No sabían que era Jesús. ¿Sabe? Eso es triste. No darnos cuenta de su presencia. Los 2 caminos a Maús caminan horas con él. Yo creo que fueron horas, porque creo que eran 11 kilómetros. Así que si van caminando y conversando tranquilamente, capaz, más de 4 horas, no sé, 3 horas, no sé, pero tuvieron horas con él. Y nunca se dieron cuenta que era el Señor. Nunca. Sigo, porque ese reloj avanza. Y esta pregunta del versículo 5 casi me la salto, realmente. Y le dijo, hijitos, esta es una palabra, para idea, una palabra muy, muy, muy cariñosa, muy de niñitos, ¿sabes? Se la emplea el apóstol Juan en su epístola. Niñitos, hijitos. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron no. Menos mal que no se enojaron los discípulos. ¿Tenéis algo de comer? ¿El Señor está pidiéndoles algo de comer para él? ¿O está diciéndole, ¿tenéis algo de comer para vosotros? ¿No tenéis nada que comer? ¿Tenéis algo de comer? Pudo haberle dicho, ¿habéis pescado algo? ¿Cómo les ha ido la pesca? No. ¿Tenéis algo de comer? No, le respondieron no. Y entonces el Señor le dice, y esta fue la gran lección. Entonces Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. A mí me extraña que ellos obedecen sin saber quién es el que habla, porque si es el Señor, si ellos le reconocen, le habrían dicho de inmediato, Señor, sí, en tu nombre, claro. Eso hizo Pedro cuando el Señor le dijo, echa la red y he estado toda la noche pescando, le dijo, no hemos pescado nada, no, pero echa la red, etcétera. Ve mar adentro. Pero ahora es diferente. Un desconocido, a como 100 metros desde la playa, está amaneciendo, les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dicen, no. Y el Señor les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos la echaron. Ellos la echaron. Y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Y Juan dijo, es el Señor. Lo leo mejor esto. Es el Señor. Cambia, ¿verdad, hermanos? Cambia cuando el Señor dice lo que hagamos. Cambia cuando cambia las cosas en nuestras vidas, en todo sentido, cuando el Señor es quien nos guía o cuando nosotros le permitimos que nos guíe. Cambia. Hermanos amados, cambia muchísimo el servicio, nuestro ministerio al Señor, cuando nos guiamos por Él, cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos, no lo que yo quiero. Voy a enseñar lo que yo quiero enseñar. Yo quiero decir esto y busco un pasaje como pretexto para decir lo que he pensado decir. Bueno, eso no puede ser, ¿verdad?, dirección del Señor.
No puede. Echar la red a la derecha y cuando la echaron no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, los resultados no dependen de nosotros. Somos sus esclavos y tenemos que hacer lo que nuestro Señor diga que hagamos. Si Él dice que hay que ir a tal lugar, iremos a tal lugar. Si Él dice que echemos la red a la derecha, echaremos la red a la derecha. Pero no lo voy a echar a la izquierda porque Él no me ha dicho aquello. Haré lo que el Señor quiere que haga. ¿Cuesta eso? Sí. Por supuesto que sí. Nuestra naturaleza humana siempre está dispuesta a hacer lo que ella quiere. Es que yo quiero hacer las cosas así. Es increíble la cantidad a veces de sugerencia. Voy a usar la palabra sugerencia para que la iglesia haga tal cosa. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Es increíble. A través de los años que llevo, es increíble la cantidad de sugerencias en un sentido de pregunta. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué la iglesia no hace esto otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hermanos, vamos a hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Pero para eso hay que buscar su dirección, para eso hay que apreciar su presencia, para eso hay que darnos cuenta que Él está allí, para darnos y buscar lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué quiere que hagamos, Señor? ¿Qué quieres que hagamos? Como aquellos discípulos que dijeron al Señor, Señor, en Jerusalén, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua? ¿Dónde quiere que preparemos la Pascua? Y el Señor le dijo, id y a cierto lugar, seguid a cierto hombre que lleva un cántaro de agua, y la casa donde entre, decid al dueño de casa, ¿dónde está el aposento para comer la Pascua con mi discípulo? Y él os mostrará un aposento ya preparado. Y cuando lo envía y le dice que en tal parte de la ciudad hay un burrito atado, un pollino de asna, es muy jovencito, nunca nadie lo ha montado, y sáquenlo y tráiganmelo. Y si alguien os pregunta, ¿qué hacéis? Decid que el Señor lo ha mandado. El Señor es el que ordena las cosas, hermanos. Esta es la gran lección. La gran lección es que sin el Señor es fracaso. Es que sin el Señor no hay frutos. No importa cuánto sacrificio hagas, no importa si te lo pasas toda la noche como esto, no importa si te lo pasas noches o días enteros en algo, pero si eso no es del Señor, si no es lo que el Señor quiere que haga, que el Señor quiere que hagas otra cosa, en realidad será un rotundo fracaso. Y el Señor jamás será honrado, jamás. La gloria no será para Él. Ellos pudo haber ido muy bien a la Pascua, entonces no necesitan al Señor. Y capaz que el Señor no se aparezca allí en la playa. Hermanos, la obra de Él, no tuya, no mía, pero quiere que la hagamos nosotros, pero que la hagamos con Él, en su poder, bajo su dirección, buscando agradarle. Y entonces, esta gran pesca, creo yo, mire hermano, seguir sus direcciones o sus indicaciones. Cuando seguimos su dirección, entonces también tendremos su poder. También tendremos su poder. La mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor se manifiesta, su poder se manifiesta. ¿Acaso Él no sabe dónde están los peces? Sí, Él sabe dónde están los peces. ¿Acaso Él no puede ordenar a los peces que vayan a la red de ellos y se introduzcan allí? Por supuesto, si le ordenó a un gran pez para que estuviera allí justo cuando echan a Jonás y se lo traga el pez. ¿Usted cree que el pez llegó por propia voluntad? Y el gusano que se come la calabacera o la infecta, la que se la daña y se seca, ¿usted cree que el gusano fue por su propia voluntad? Y si el pez vomita a Jonás después de 3 días en la playa, ¿usted cree que lo hizo porque ya le estaba causando náuseas? Lo que pasa es que ignoramos al Señor.
Esa es el gran vacío, tal vez, uno de los grandes males de la iglesia, ignorarlo a él y hacer las cosas como nosotros querramos hacer. Hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto y hagamos todo otro. Y el Señor sabe lo que vas a hacer. ¿Se lo dijiste a él? Sí, 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 yo le dije, Señor, vamos a hacer esto, ¿estás de acuerdo? No. El 9 dice que al descender a tierra, bueno, Juan dijo ser Señor. Juan, como siempre, ¿verdad? Juan se da en cuenta inmediatamente. Esto no es una casualidad. Esto no es suerte. No, no, no. Él mira la playa y le dice a Pedro, es el Señor. Yo no sé cómo. Es como cuando el Señor le dice a María, María, no sé la entonación. No sé si Juan, es el Señor, Pedro. Pedro, ya sabéis, se lanzó al agua y nadó a tierra. Simón Pedro, el Señor le dice, al descender a tierra, los discípulos. Y voy a la segunda lección, creo. La primera, hermanos, sin el Señor no se puede. Con el Señor todo es posible. Seguir la voluntad del Señor debe ser siempre, siempre, siempre en el anhelo más profundo de nuestro corazón. Como dijo el Señor en Getsemaní, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo que tú. Pablo llega a Macedonia por la noche. Quiso entrar a un lugar. No, el Espíritu Santo se lo prohibió. Quiso ir a otro lugar. No, el Espíritu Santo se lo impidió. Hasta que tiene una visión. Un varón Macedonia dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces él entendió, eso es lo que el Señor quiere. Llega allí. Alguien diría, pero qué tremendo fracaso. Cayó en la cárcel, fue apaleado, etc. Alguien podría decir, pero ¿cómo es posible? No, menciono eso, hermanos, porque sin el Señor no se puede. Pero con Él todo es posible. Todo es posible. Ir al lugar que Él indica. Estoy en el lugar preciso, porque Él me envió a ese lugar. Voy a hacer ahora, espero que Él me dé las indicaciones de lo que debo hacer. No voy a hacer lo que yo quiero. Estoy en el lugar apropiado, pero no haré lo que yo quiera, sino espero por órdenes del Señor. Indicaciones suyas que convenzan mi corazón, que me convenzan absolutamente de que estoy en el camino correcto y que estoy haciendo lo correcto. Dice el versículo 11, subió Simón, perdón, me quedan 5, 7. Entonces, los otros discípulos vinieron con la red, con la barca, arrastrando la red, que no se rompió, dice. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ella y pan. ¿Cuál es la segunda gran lección, hermanos? El versículo 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de ellos dijo, ¿quién eres? No, sabían que era él. Versículo 13. Bueno, divido en dos. Primero que nada, cuando llegan a la playa, hay brasas puestas, hay un pez, hay pan. Hermano, hay sustento. ¿Dónde? En el Señor. No tienes que procurártelo tú. Aquel que sirve a su Señor. Aquellos que dejaron todo. Como dijo una vez Pedro, Señor, nosotros hemos dejado todo. Sí,
Lo dejaron todo. Dejaron trabajos. Es más gráfico cuando Juan y Jacobo dejan a Zebedeo, dice, y dejaron a su padre Zebedeo con sus empleados y dejaron todo, estaban reventando las redes y dejaron todo para seguir al Señor. Pedro y Andrés dejan la pesca todo y siguen al Señor. En Mateo está cobrando impuestos, deja toda la mesa allí para servir al Señor. Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Sí, pero ¿de qué vamos a vivir? El Señor está diciendo, venid en pos de mí. Es más, si ellos hubieran pensado en la parte esta de la mantención, del sustento, escucharon una vez decir al Señor, cuando un hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, y el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿por qué me quieres seguir? ¿Por qué? No tengo nada que darte. No te voy a hacer rico. No. Tal vez vas a tener necesidades. Puede que pases hambre. Igual me quieres seguir. Hermano, la lección esta aquí es que en realidad el sustento no tienen que proveérselo de ellos. El sustento para quienes sirven al Señor se lo da el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es su Señor. Porque ellos son sus siervos. El Señor es responsable. El Señor se hace responsable por aquellos que le sirven de corazón. Y termino con algo que me sorprendió. Me había sorprendido tal vez alguna vez, lo habré olvidado, pero esta vez, más que me sorprendió. El Señor le dije en el 12, venid, comed. Ok, fueron y comieron. Y vino, y dice el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Hermano, el Señor no solo le tiene, por así decirlo, la mesa con todo, sino que Él es quien les sirve. Eso para mí es de una, iba a decir, es de una ternura extraordinaria, que el Señor de la gloria, el Cristo resucitado, el Cristo, el bendito del bendito, el Dios de Dios, el glorioso del glorioso, como del aposento alto, ceñido con un delantal, a los pies de cada uno de los discípulos, va uno tras otro, a los pies de los discípulos para lavárselos. Uno diría, ¿le dio una gran lección? Sí, lección de humildad, una tremenda lección. Pero aquí no es el mismo del aposento alto. Él es el que ha resucitado, el que ascenderá luego al cielo. Ese glorioso. Y él, dice el versículo 13, tomó el pan y le dio asimismo del pescado. Cuánta gracia, cuánta bondad, cuánto amor por los suyos, cuántos cuidados por los suyos. Sí, un hermano oró por las grandes necesidades que hay. Hay necesidades. ¿Sabe usted cuál fue el primer fruto de la iglesia en Antioquía? Que hablé ayer por el atardecer. ¿Sabe cuál fue el primer fruto de la iglesia en Antioquía después de un año que Pablo y Bernabé estuvieron enseñándoles? ¿Sabe cuál es el primer fruto? La ofrenda. Los discípulos determinaron enviar socorro, según
lo que tenía cada uno, juntaron y enviaron a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. De allí les vino el Evangelio. Ahora ellos enviarán una ofrenda de amor para sustentar a los pobres, a los creyentes necesitados de Jerusalén. El primer fruto práctico de la iglesia en Antioquía. Extraordinario. Así se hace la obra del Señor. Así se hace la obra del Señor. Que el Señor nos ayude. ¿Y los 153 qué significan? He escuchado más de una explicación. Cumpliré 57 años de creyentes en este mes. En realidad tengo todo mi cumpleaños este mes, como saben algunos. Y uno de los primeros, cuando escuchaba yo a los predicadores, una vez uno de ellos dijo, 153 veces hablando de este pasaje, son figuras de los salvados. El Señor conoce a los suyos y Él sabe exactamente quiénes son de Él. 153, un número. Hay otro, creo, no sé si fue Agustín, por ahí leí, que ahí está la Trinidad, porque 3 maestros y más. Y una serie de explicaciones. ¿Sabe lo que yo encuentro aquí? Que son 153 peces. Y eso es todo. Y la red no se rompía. La red no se rompió. 153 peces que el Señor les ordenó que se metieran a esa red para que vean el poder soberano de nuestro Señor. Los peces le obedecen. La ballena le obedece. El mar le obedece. Los vientos le obedecen. Todo le obedece. Por eso confiamos en Él. Por eso oramos a Él. Porque nosotros no tenemos capacidades, las tiene Él. Por eso oramos. Vamos en busca de auxilio. Vamos en busca de poder. Porque nosotros no los tenemos. Somos absolutamente débiles y limitados. No hay capacidad en nosotros. Si el Señor ha dotado a algunos, si algunos tienen dones, es porque el Señor se los dio. Y se los dio para que los usen para su gloria. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por el Evangelio precioso que nos dejaste. Gracias por todo lo que nos dejaste de este libro que es tuyo. Gracias por escribirnos. Gracias porque hay lecciones para nosotros en abundancia. Gracias, Padre eterno. Gracias, nuestro Dios, por tu Hijo, el Señor. Gracias por todo lo que encontramos en Él. Encontramos guía, dirección, camino a seguir. Encontramos ministerios que cumplir, servicios por llevar a cabo, tareas, obras por hacer. Pero todas esas obras serán hechas en el poder de nuestro Señor y para la gloria tuya. Padre bendito, glorifícate tú en este día, en la predicación del Evangelio, en la enseñanza a los niños, en la enseñanza a la iglesia, a los creyentes. Ayúdanos, Padre nuestro, que realmente apreciemos tu palabra. Ayuda a aquellos que sufren. Ellos están en tus manos. Creemos firmemente, nuestro Padre, que ellos serán sanados si tú quieres sanarles. Eso lo creemos. Confiamos en ti. Eres un Dios bondadoso. Eres bueno. Y te damos gracias por ser tus hijos. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a parecernos a nuestro Señor, tu Hijo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.